Amén. Dios les bendiga. Un gusto verlos en esta hermosa tarde. Quiero solamente animarlos a que por favor abran su Biblia en Daniel capítulo 12. Y si tú estás ahí en Daniel capítulo 12, eventualmente vamos a estar leyendo algunos versículos antes. Pero estoy muy contento que el día de hoy vamos a terminar con nuestra serie en el libro de Daniel. Hemos pasado ya muchas semanas y el día de hoy lo vamos a terminar. El tema del día de hoy se va a llamar Perseverando hasta el fin. Así es de que quiero que en este momento empieces a pensar en cómo está tu perseverancia en el Señor, en cómo te ves continuando caminando con Él, porque el día de hoy, indudablemente, el mensaje que vamos a compartir nos va a retar a cada uno de nosotros. Y verás, estoy feliz porque, como decía hace un momento Cristina, tenemos el privilegio de reunirnos aquí afuera en el patio y a lo mejor no tenemos los edificios a los que estábamos acostumbrados, pero eso no significa que no seguimos siendo la iglesia del Señor. We keep being the church even if we meet outside. Aunque nos reunamos afuera, seguimos siendo la iglesia del Señor y estamos felices, estamos contentos, porque es cuando la iglesia del Señor se reúne que Dios nos habla a través de la proclamación de la palabra. Dios nos habla cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, y el día de hoy esperamos que Él nos hable. Al menos yo espero, yo quiero que Dios me hable a través de su palabra. That's my expectation, that God will speak into my life through His word. ¿Esa es tu expectativa también? ¿Eso es lo que quieres el día de hoy, que Dios te hable? ¿Sí o no? Amén. Entonces, con ese pensamiento quiero animarlos, primero que nada, a que después de considerar lo que hemos visto anteriormente en nuestra cabeza, empecemos a recapitular un poquito acerca de quién era Daniel. Para empezar, me gustaría mencionar que durante los primeros 6 capítulos del libro de Daniel nos damos cuenta quién es Daniel como el individuo. Pero eventualmente, del capítulo 7 en adelante, nos damos cuenta acerca de quién es Daniel como el profeta de Dios, como un hombre de Dios, como un hombre al cual Dios le ha dado gran revelación para compartir. Y vemos que él no entiende todo lo que está digiriendo, lo que está discerniendo, lo que está escuchando de parte de Dios. No es tan sencillo para él todo lo que está recibiendo. Sin embargo, él hace un esfuerzo para entender qué es lo que Dios le está diciendo y cómo todo esto que él está recibiendo va a ser un impacto no solamente en su vida, sino en la vida de todas las personas que están a su alrededor. De la misma manera, tú y yo somos receptores del mensaje de Dios. Somos receptores de la palabra del Señor. Y una de las cosas que deberíamos de estar haciendo constantemente nosotros es preguntarnos: ¿qué es lo que Dios está hablando a mi vida? Y cómo eso va a hacer un impacto en todas las personas que están a mi alrededor. Porque créeme, Dios quiere usarte. Dios quiere usar lo que Él te ha dado. Él te ha dado su palabra. Y Él quiere usarte para que tú la compartas con otras personas a tu alrededor y venga la luz por primera vez a su vida. Ninguno de nosotros podemos negar que Daniel estuvo en muchas ocasiones en su vida en lugares muy oscuros. No había para él salida. Estaba exiliado, estaba en un lugar completamente ajeno, diferente cultura, diferente idioma, diferente comida desde que era un adolescente. Y ahora que él es un anciano, según sus matemáticas, él cree que ya debería de ser el tiempo cuando por fin debería él de estar ya en Jerusalén y no en Babilonia. Sin embargo, la mayoría de los israelitas todavía continúan en Babilonia. Se dice que unos 40,000 aproximadamente fueron los que salieron después del primer edicto que el rey Ciro dio para que pudieran regresar a sus patrias. Pero muchos de los israelitas decidieron quedarse en Babilonia. Habían adoptado el estilo de los babilónicos, el idioma de los babilónicos, los negocios de los babilónicos. Algo así como a ti y a mí nos ha pasado cuando salimos del rancho y decimos: nada más 3 años y luego me regreso, y aquí estamos. Y ahora viene Americans. Algo así es lo que experimentaron los israelitas. Y Babilonia era un lugar muy perdido, era un lugar muy pagano.
Y el pueblo de Israel abrazó todo esto. Y ahora cuando Daniel es un anciano y él tal vez creyendo que ahora todo el pueblo de Israel va a querer volver a su tierra, se le rompe el corazón a darse cuenta que la gente, debido a la escasez de la palabra del Señor, de revelación, de el estar buscando la dirección de Dios, se quedan en el lugar de esclavitud. Y eso es algo tremendo. Porque en muchas ocasiones eso es precisamente lo que pareciera que nos sucediera a nosotros. Decidimos quedarnos en lugares de donde Dios ya ha decretado que hemos salido, que no debemos de estar ahí ya más. Y esta es la experiencia de un hombre ya anciano recibiendo revelación de Dios para el pueblo de Israel. Ahora yo quiero comentar lo primero que tengo apuntado aquí. Y es que el libro de Daniel, más que una guía para la vida, es un libro profético. Ciertamente va a haber muchas cosas que vamos a ver en la vida de Daniel que nos van a inspirar, que nos van a motivar. Pero así como el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, no es un libro que trata de la vida de Juan, así el libro de Daniel es un libro que trata en su mayoría de profecía bíblica, de profecía hacia el futuro. Este libro es mucho más grande que la vida de Daniel. Fue maravilloso verlo en el foso de los leones. Fue muy especial verlo orando al Señor 3 días cuando les habían prohibido, tres veces al día cuando se los habían prohibido. Fue majestuoso ver el carácter de este hombre. Pero más que eso, está la revelación que Dios le da y que él no puede entender. Y este mensaje que Dios le da es un mensaje que tiene que ver con las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Promesas que Dios ha de cumplir. Dios ha hecho promesas para la iglesia y así como ha hecho promesas para la iglesia, así ha hecho promesas para Israel. Ahora si tú me preguntas, ¿y qué tal si Dios no cumple sus promesas con Israel? Bueno, entonces, si no cumple sus promesas con Israel, ¿qué garantía hay de que va a cumplir sus promesas con la iglesia? Mis hermanos, mis amigos, la iglesia no es Israel. Dios le hizo promesas específicas al pueblo de Israel que se tienen que cumplir. Y hemos visto a través del tiempo que hemos estado juntos que Daniel recibió revelación con ese respecto. Dios le dio una visión en el capítulo 9 acerca de 70 semanas, 490 años. Y en el capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. 490 años que todavía no han terminado. A lo mejor tú te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Si Daniel existió 500 años antes de Jesús, ¿cómo es que los 490 años todavía no han llegado a su plenitud? No se han cumplido. Bueno, es que Dios hizo un paréntesis en la historia. Y en ese paréntesis existimos tú y yo. Lo que en el Nuevo Testamento se conoce como un misterio. Alguien que nadie veía anteriormente. Ni siquiera Daniel el profeta lo vio. Dios decidió hacer un paréntesis en la historia de Israel para interactuar con las naciones de la tierra. Y ahora personas de todos orígenes, abolengos y lenguas tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Ese paréntesis separó las primeras 69 semanas de la semana número 70 de la que Dios le habló a Daniel. Y esa semana 70 se va a cumplir en algún futuro. Algunos pensarán que está muy lejos ese cumplimiento, pero tú y yo tenemos que estar apercibidos porque ahora estamos más cerca que nunca. En algún momento el reloj de Dios
para la historia del pueblo de Israel comenzará de nuevo a girar. Y tú y yo tenemos el privilegio, escúchame muy bien por favor, de entender mejor las profecías de Daniel que ni aún Daniel. Y a lo mejor tú estás pensando, no, pues eso yo no lo puedo creer. Si somos diligentes en nuestro estudio de la palabra, nos vamos a dar cuenta que tenemos libros que Daniel no tenía. Tenemos acceso a Primera y Segunda de Tesalonicenses. Tenemos acceso a Primera de Corintios 15. Tenemos acceso al libro de Revelaciones. Tenemos mucho acceso a cosas que van a suceder durante esa precisa semana. Y vamos a darnos cuenta que mientras Daniel está recibiendo esta revelación, él no entiende mucho. Y tú y yo no lo vamos a entender todo. Hay cosas que Dios ha destinado para que queden ocultas a nosotros. Pero eso no significa que nuestro estudio de profecía deba de ser algo que ponemos a un lado para ponerlo simplemente en un contexto práctico. Como si no fuera palabra de Dios que nos nutre, que nos llena, que nos edifica y que nos perfila hacia el futuro. Mientras esas semanas todavía no se cumplen, Dios ha estado trabajando con la iglesia del Señor. Pero ¿qué es lo que pasó durante las primeras 69 semanas? Bueno, durante esas primeras 69 semanas hay caos, hay guerras, hay situaciones muy tremendas para el pueblo de Israel. Y una cosa que aprendimos la semana pasada, que más que cualquier cosa, todo lo que está sucediendo en el contexto humano es espiritual. Las guerras que se están desarrollando es espiritual. La semana pasada veíamos en el capítulo 10 de Daniel que muchas de las cosas que le están sucediendo al pueblo de Israel son orquestadas por huestes espirituales de maldad en los aires. Y ángeles de Dios tienen que intervenir para pelear a favor del pueblo de Israel. Vimos a Miguel, un ángel que es el protector del pueblo de Israel, que en algún momento le dice a Daniel: tuve que pelear con el ángel maligno que defiende y pelea a favor de Persia, y eventualmente tendré que pelear en contra del de Grecia. Y eso nos hace entender que existe una realidad más allá que la humana, más allá que la física. Es una realidad espiritual en donde Satanás y sus demonios nos aborrecen, nos odian todo lo que quiere buscar de Dios y tiene la imagen y semejanza de Dios, lo aborrecen y lo quieren destruir. Y cuando Dios ha hecho promesas a Israel, ellos se quieren encargar de que eso no se cumpla, de que el pueblo no lo viva de la misma manera que las promesas que el Señor le ha hecho a la iglesia. Satanás no quiere que las experimentemos, que las vivamos, que las conquistamos. Satanás odia al pueblo de Israel y sus demonios también, así como odian a la iglesia. Ahora, durante los primeros 35 versículos del capítulo 11 nos damos cuenta que los conflictos son intensos con el pueblo de Israel, y se mencionan entre todos estos versículos que hablan de reinos del sur, reinos del norte, reinos del este, y están peleando y están batallando y están en guerra. El pueblo de Israel siempre estuvo en medio de ellos. Guerra, 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 desolación, tristeza, dolor, hambruna. Podemos ver 4 reyes mayores ahí, que los historiadores se atreven a decir, porque es tan preciso Daniel, que dicen: ese primer rey es Xerxes, el persa. Después aparece en la escena Alejandro Magno, luego Alejandro el Grande, y eventualmente Antíoco Epifanes, todos ellos griegos, todos ellos teniendo control sobre el pueblo, sobre el territorio de Judá. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios ha permitido todo eso? ¿Por qué Dios ha permitido que aún el templo que volvieron a reconstruir, ahora Antíoco Epifanes venga y lo derribe?
venga, perdón, y haga una escena ahí terrible. Dice Daniel capítulo 11, verso 35. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará, para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Aquí está la respuesta. Cuando nos estamos preguntando por qué tanta maldad, por qué tanta desolación, por qué tanta aflicción, por qué tanta burla, inclusive en contra del Dios de los hebreos, nos damos cuenta que hay una razón importante. Esa prueba los va a purificar y los va a perfeccionar. Y esta es una realidad que vemos inclusive en el Nuevo Testamento aplicada para los creyentes. Como hijos de Dios no estamos destinados para experimentar la ira de Dios. Pero como hijos de Dios vamos a sufrir. En este mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ese sufrimiento produce perseverancia, produce paciencia, nos permite seguir adelante creciendo en nuestra relación con el Señor. Algo así debería de estar sucediendo a través de esta pandemia. Todo esto debería de producir en nosotros virtudes que nos acercan a ser más y más como el Señor. Porque es en los tiempos de sufrimiento donde dependemos de Dios. Es when we are suffering that we need to depend on God. Cuando todo está bien, andamos bien tranquilos, bien relax. Pero del tiempo de sufrimiento, we know that we need God. Cuando estamos sufriendo es cuando sabemos que necesitamos a Dios. Y todo esto está pasando con el pueblo de Israel. Tremendo sufrimiento, tremendo dolor, pero ellos siguen duros en su corazón. Ahora, el momento que se menciona aquí al último, la última parte del versículo 35, todavía falta mucho para que llegue el momento preciso, ese momento final. Se refiere a la última semana de Daniel. Una semana que eventualmente vendrá. Una semana que no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Por lo que te mencionaba hace un momento, Dios está tratando con la iglesia. Dios ha decidido tratar contigo y conmigo. Pero en algún momento esa dispensación de la iglesia va a terminar, y cuando eso suceda, la última semana de Daniel va a empezar a contar. Dice Romanos 11:25, la segunda parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Cuando el último de los gentiles, ya sea sirio, egipcio, mexicano, cubano, peruano, el último de los gentiles acepte al Señor, en ese momento Jesús viene a recoger a su iglesia, y en ese momento aquí en la humanidad se empieza a experimentar la semana número 70 de Daniel. Y es durante esa semana que ese personaje del cual hemos escuchado tanto y que a veces caricaturizamos tanto que ya ni creemos en él, hace aparición en la escena humana, el anticristo. Alguien que desde antes de que el Señor venga a recoger a su iglesia, ya está promoviendo paz, ya está promoviendo prosperidad, ya está diciendo: déjenme a mí, yo me encargo, hago estos tratos con estas y otras naciones para todos tener la paz que nos merecemos. Así es como Él se va a confabular para llegar
a una posición de autoridad privilegiada. Y cuando él esté operando en ese pensamiento, dice Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 3, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Vendrá sobre ellos de improviso la semana 70 de Daniel. Vendrá sobre ellos de golpe la gran tribulación. Antes de que empiece la semana número 70, la iglesia va a ser levantada para estar con el Señor. Y una vez que este hombre de maldad ocupe el lugar privilegiado y de autoridad en las naciones de la tierra, que cada vez parece que desean más globalización, en ese momento el anticristo enseñará sus verdaderos colores. Él no querrá la paz, él no querrá la prosperidad de las gentes, él querrá que lo adoren. Y de eso habla Daniel en el versículo 36 del capítulo 11. El rey hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo. Se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder sucederá. Ese tiempo de tribulación será un tiempo terrible, será un tiempo difícil. Pero también será un tiempo de avivamiento. Porque es en esa semana donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. En esa semana vemos nosotros a través del libro de Apocalipsis que hay 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel siendo completamente devotos al Señor. Hay 2 testigos, posiblemente algunos teólogos dicen que es Elías y Moisés, estarán predicando la palabra del Señor y aún los matarán y el Señor los resucitará al tercer día. Y habrá creyentes de todas las naciones, no solamente de entre los judíos. Pero los que estarán predicando ya no seremos los mexicanos, nicaragüenses, hondureños o polacos. Los que estarán proclamando que Jesús es el Rey será el mismo pueblo de Dios. ¿Y por qué esto es tan emocionante? Porque Dios ha de cumplir sus promesas. Y de nuevo, si Dios cumple sus promesas con el pueblo de Israel, va a cumplir sus promesas conmigo, con nosotros que somos parte de la iglesia. Si a Dios se le ha olvidado el pueblo de Israel, ¿qué garantía tenemos nosotros? No olvidárnosle. Oh, mis hermanos, nuestro Dios no retarda su promesa. Él está trabajando. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice del capítulo 12 de Daniel. Dice entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Le está hablando a Daniel y su pueblo es Israel. Se va a levantar este ángel guerrero. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero cuando tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro de la vida. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a Daniel?
Daniel, durante esos 7 años de gran tribulación que el anticristo ha de querer derrotar y destruir al pueblo de Israel, Miguel va a estar defendiéndolo. Cuando llegue a la culminación de ese tiempo, los que hayan muerto a causa del evangelio, de rendir su devoción al Rey de Reyes y Señor de Señores, se van a levantar. Y eso es fascinante, porque esto es exactamente lo que ha de suceder con la iglesia 7 años antes. Nadie sabe el día y la hora en el que el Señor vendrá y se llevará a su iglesia. Lo que sí sabemos es que 7 años después, Daniel está diciendo que sucederá algo muy parecido con los que sean salvos durante la gran tribulación. Entonces uno de los ancianos me preguntó, perdón, ya estoy leyendo, le estoy leyendo otra parte, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 9 del 7 al 10 y versículo 13 al 14. ¿Y por qué leo esto? Porque esto precisamente habla de lo que Daniel está viendo. Dice Juan en Apocalipsis 9, verso 9. Después de esto miré y apareció una gran multitud tomadas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Un número inmenso. ¿Cuántos somos aquí? Nomás así de ojo de buen cubero, diría pues unos 115. Pero imagínate una multitud que nadie puede contar, es lo que está viendo Juan en el libro de Apocalipsis. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero. ¿De dónde han salido? De la gran tribulación. La gran tribulación no es solamente un tiempo de destrucción. No es solamente un tiempo de prueba. No es solamente un tiempo de dolor. Es un tiempo de purificación en el cual Dios estará tratando con su pueblo y a su vez muchos gentiles serán salvos. Y esto a mí me parece fascinante. Me parece fascinante por lo que describe Daniel de ello. Porque la primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo será posible que en aquel tiempo reconocerán a Jesús? ¿Cómo será posible que en aquel tiempo se rendirán a Jesús? Lo han rechazado por milenios. ¿Cómo es posible que por fin se rindan a Él? Bueno, Daniel capítulo 12 del verso 3 al 13, que no lo voy a leer en su totalidad, te voy a ir diciendo qué versos voy a ir leyendo, nos da mucha respuesta. Dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Ahora Miguel los está protegiendo y a la vez los sabios están resplandeciendo. Versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, cuando estaba leyendo este pasaje, estos fueron los versículos que saltaron a mi vida, que saltaron a mi corazón. Porque algunos de nosotros estamos leyendo Daniel como si fuera un hombre que existió en el pasado con un maravilloso testimonio.
Pero no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta que el mensaje que Él tiene que comunicar a aún personas que vivirán durante la gran tribulación, por fin lo entenderán. Dios le ha dicho a Daniel: guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. ¿Sabes qué, Daniel? Hay muchas cosas de este libro que la gente no va a entender. Es más, que tú no vas a entender. Hay mucha gente de la iglesia del primer siglo que no lo va a entender, pero conforme la historia se va desarrollando, va a empezar a tener sentido. Y cuando empiece la gran tribulación, los ojos de muchos serán abiertos y empezarán a entender el libro de Daniel. Y lo empezarán a buscar y a desear. Van a buscar respuestas a todo lo que está sucediendo, a todas las incógnitas que hay en su cabeza. ¿Por qué este hombre nos odia? ¿Por qué está en autoridad? ¿Por qué nos persigue? ¿Por qué es tan difícil buscar a Dios en este tiempo? El Espíritu de Dios ya no está operando de la misma manera que está operando ahorita en la iglesia. No va a operar de la misma manera en la gran tribulación. Pero ahora en esta gente hay un despertar aquí en su raciocinio. Y empiezan a pensar que hay algo mejor. Empiezan a pensar que Dios ha hablado a través de las edades. Van a andar en busca de cualquier conocimiento. Y va a haber aquellos que van a encontrar el libro que tú y yo estamos estudiando ahorita. Y van a decir: ajá, eso está pasando ahorita. El día de hoy es difícil de entender. Pero un día todo tendrá sentido. Ahora hasta los ángeles se están preguntando cosas. Mira, déjame hago un breve ejercicio aquí. Todos ustedes han estado muy atentos y yo no sé si es porque los estoy mareando con un montón de cosas que nunca habían escuchado o porque están bien perdidos. O porque realmente el Señor está nutriendo sus corazones y diciendo: escucha, aunque no entiendas mucho. No sé cuál sea el razonamiento, no sé qué respuesta me puedes dar. Pero para cuántos de ustedes esto que estoy hablando está medio extraño, medio raro y como que nunca lo había escuchado y como que no lo entiendo. Levanten su mano. Gracias. Porque aún los ángeles no lo entienden. Versículo 5 de Daniel. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Estos son dos ángeles. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino. ¿Cuál es el hombre vestido de lino? El hombre que vimos en el capítulo 10, ¿recuerdas? Que está sobre las aguas del río. ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Un ángel, otro ángel a los lados del río Tigris, preguntándole al que está flotando sobre el agua. Es el mismo Mesías, es el Señor preencarnado. Todavía no ha venido a esa fecha a este mundo, todavía no ha tomado forma de hombre, pero Él es el fiel acompañante de Daniel. Y le preguntan: ¿cuándo se va a cumplir todo esto? Y Daniel también está confundido. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Y es que la semana 70 hemos visto que va a ser dividida en dos. Primeros 3 años y medio en donde va a haber conflictos bélicos, para que se posicione el anticristo en el lugar más prominente sobre las naciones. Pero después, los segundos 3 años y medio, es la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Demonios escondidos en el abismo salen para herir a las personas. No ha habido destrucción como esa desde nunca. Ni la Segunda Guerra Mundial se ha de igualar. Habrá tanto sufrimiento, habrá tanto dolor. La ira de Dios vendrá en ese tiempo. Pero Daniel, mira lo que dice, verso 8, aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo, así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Así como tú y yo le pudiéramos preguntar, oye, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué va a terminar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel. Dile a la persona que está a tu lado, sigue adelante. Sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Básicamente le está diciendo este hombre vestido de lino, y yo creo que es el Señor preencarnado, le está diciendo, sigue adelante, Daniel, no te preocupes por todos los detalles, tú sigue adelante, porque de estas cosas muchas no se van a entender sino hasta el final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Los sabios que estén viviendo durante el periodo de la gran tribulación y estén buscando respuesta, lo van a entender todo. Ahorita, el pueblo de Israel está a obscuras. Ahorita el pueblo de Israel no quiere nada con Dios. Pero lo único que tenemos que hacer es visitar un poquito su historia y darnos cuenta cómo por siglos y siglos esa nación ha sufrido. Y sabemos bíblicamente que es por causa de su desobediencia. Desde tiempos antiguos hasta la era del Nuevo Testamento, y por lo que lleva de tiempo después de que el Señor Jesucristo estableció su iglesia hasta hoy, el pueblo de Israel ha estado rodeada de ejércitos. El pueblo de Israel ha sufrido holocaustos. Es más, en mi estudio me he dado cuenta, esto nunca lo había examinado y pensado y visto. Las primeras cruzadas eran en contra de los judíos. Se ha buscado su aniquilación, se ha buscado su destrucción. En ese tan pequeñito pedazo de tierra que todos quieren, se han llevado innumerables conflictos. Y es increíble que a pesar de todo eso, la nación de Israel todavía existe. ¿Cómo es eso posible? Hitler no pudo hacer la chamba. Y el anticristo tampoco lo podrá hacer. El llamado de estos hombres de maldad y el llamado que recibirá ese mayor hombre de maldad será destruir al pueblo de Israel, pero no lo podrán hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha de cumplir sus promesas con ellos. Y yo estoy aquí sentado. No estoy sentado, pero imagínate. Yo estoy aquí sentado. Y mi hermano está a un lado. Tengo un hermano menor. Y hay alguien que le está platicando cosas maravillosas y profundas con respecto a su vida. Que a lo mejor yo pudiera pensar no tiene nada conmigo. Pero como es mi hermano, yo me gozo, yo me alegro.
Porque no solamente palabra ha sido dada para él, sino palabra ha sido dada para mí. No solamente palabra ha sido dada para Israel, sino palabra ha sido dada para la iglesia, para ti y para mí. Y al final, mis hermanos y mis hermanas, al final ganamos. Al final. La pandemia no nos puede destruir. Al final la globalización no va a poder controlar el evangelio de salvación. Al final ni siquiera la tribulación va a lograr que se deje de predicar y proclamar el mensaje de salvación para la humanidad. Y eso nos hace recordar que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Y por lo pronto, aunque yo no entienda mucho, me puedo gozar que mis hermanos del futuro, aún en el futuro más turbio como nunca lo ha habido, podrán entender porque sus ojos serán abiertos para ver, ok, ahora entendemos que Jesús es el Mesías. La segunda mitad de la última semana de Daniel, la segunda mitad de la gran tribulación va a ser muy dura. Pero mira lo que se le dice a Daniel en el capítulo 12, verso 13. Pero tú persevera hasta el fin. Di conmigo, persevera hasta el fin. Tú persevera hasta el fin y descansa. Take it easy. Relájate. Tu Redentor vive. Sus promesas las va a cumplir en tu vida. No tienes que tener temor, no tienes que vivir en angustia, no tienes que estar en ansiedad. Y a lo mejor estás pensando, no, pues eso es lo que me provocó escuchar todo esto. Ese no es el caso. Ese no es el caso. Lo que esto nos quiere enseñar es que a pesar de que algunos de nosotros sentimos que estamos viviendo realidades muy terribles, muy dolorosas, muy angustiosas, el Señor nos quiere decir lo que le está diciendo a Daniel: pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Al final de los tiempos serás levantado para estar con el Señor por siempre y siempre. Persevera hasta el final. Así es que la moraleja que podemos aprender el día de hoy es que no necesitamos entenderlo todo para vivir vidas en completa devoción al Señor. Y eso es lo que más me fascina a mí del mensaje de salvación. Que a veces las personas que practican el mejor cristianismo son las personas que tienen un conocimiento básico del evangelio porque ni siquiera saben leer. Pero eso no les impide vivir la practicalidad del evangelio. ¿Te das cuenta? Mi mayor gozo no es que salgas después de escuchar este mensaje y agarres libros de escatología y libros de teología y empieces a investigar y a verificar todo lo que yo he hablado aquí para saber más y saber más de escatología y de lo que viene adelante y tener más conocimiento. Mi anhelo, mi deseo es que salgamos de este lugar deseosos de perseverar hasta el fin. Y de descansar en el Señor, de descansar en su presencia, de descansar en su poder. Daniel está de lejos viendo que la historia de Israel continuará en tremendo sufrimiento.
Y él quiere entender por qué. Al final, la respuesta creo yo que en gran parte la pudo digerir. Dios levantará del polvo de la tierra a las multitudes de los que duermen y han confiado en el Señor. ¿Esa es tu esperanza? Esa es la mía también. Pónganse de pie, por favor.